Listo, entonces ahora me gustaría dar el pase a César, César Berríos, quien es ingeniero de sistemas de información en la UPC y tiene más de 7 años de experiencia asesorando organizaciones en tecnología e innovación. Actualmente, César trabaja en SAP como asesor de soluciones para Argentina, Bolivia, Chile, y Perú. Él es mentor en en Start UPC y director educativo en Acción Emprendedora. César hoy día nos va a compartir su experiencia sobre la adopción de una cultura de innovación en SAP. Eh, por favor, César, adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Luis. Gracias por el espacio nuevamente y gracias a Texuyo por darnos un espacio bastante breve para poder comentar justamente, ¿no? Cómo poder adoptar una cultura de innovación. Si bien en el título comenta bastante bien lo que es el tema de adoptar una innovación en SAP, pero lo importante acá es cómo ustedes como corporaciones o como organizaciones pueden adoptar una cultura de innovación. Si bien vamos a usar el ejemplo de SAP, pero lo importante es entender cómo ustedes finalmente lo pueden reflejar. Y para esto vamos a hacer una dinámica bastante sencilla. Primero, efectivamente, ¿no? Si bien yo trabajo en SAP, una organización que, bueno, a ver, es una organización bastante grande y así hay varios gigantes tecnológicos que existen hoy en día a nivel mundial, ¿no? Hablamos de una empresa de más de 50 años, global, con más de 100.000 empleados, presente en todo el mundo, ¿no? O sea, entonces uno lo primero que piensa en este tipo de organizaciones es cómo puede finalmente empezar a generar innovación si termina siendo bastante grande, ¿no? Porque surgen varias preguntas, ¿no? Preguntas como las que vemos aquí en las frases, ¿no? Existe mucha burocracia, eh, probablemente no haya mucha agilidad porque hay muchos pasos que seguir, hay muchos procesos definidos, ¿no? ¿Existe en verdad una independencia en ese tipo de organizaciones para poder hacer estas cosas, ¿no? Y finalmente, ¿no? Así como SAP, hay muchas empresas a las cuales les va bien, ¿no? Entonces, ¿por qué salir de ese status quo a innovar? ¿No? Es una de las preguntas que muchas veces una organización lo realiza y va de la mano con lo que es finalmente esta innovación, ¿no? Entonces, y ahí vamos a definir ahora bien esta palabra que les comentaba y es bastante clave, cultura de innovación. Cuando hablamos de cultura e innovación vemos dos palabras. Por un lado, la cultura, que es un tema bastante importante, porque la innovación no puede ir abandonada, tiene que ir de la mano con una cultura claramente definida. Las personas que se sienten identificadas con el propósito de la organización, con los valores, con las actitudes, canales de comunicación claros y definidos. Todo esto sirve bastante para poder empezar a fomentar la innovación a nivel global o organizacional en general, ¿no? Y efectivamente, la innovación no hablamos únicamente de tecnología, porque seguro lo que se nos ocurre en innovar es que estamos aplicando tecnología. Efectivamente, parte es eso, pero también es en general ese proceso de cambiar, de mejorar los procesos y de empezar a fomentar esta creatividad en las organizaciones, ¿no? El, como dicen, pensar fuera de la caja. Ahora, solo bastante breve para tener claros estos puntos. En tres preguntas, ¿cómo podemos tener claro cómo es la cultura en mi organización? Y para eso vamos a responder a estas tres preguntas bien rápidas, ¿no? Identificar cuál es mi propósito y mis valores, yo como organización, ¿no? En el caso de SAP, vemos ahí al lado izquierdo el propósito y al lado derecho todos sus valores, ¿sí? Pero ustedes como organización tienen que tener claro cuál es su propósito y sus valores. Después, ¿cuántas generaciones tiene tu organización? ¿No? Ese es un punto clave, porque a partir de eso ustedes pueden definir, porque cada organización es completamente distinta, cada generación, perdón, de personas es completamente distinta. Un millennial, de un centennial, de un baby boomer, de una generación X, cada uno tiene un frente distinto. Y si bien cada uno piensa de una manera probablemente diferente, aportan bastante bien para un equipo multidisciplinario generar justamente esta innovación, ¿no? Y otro punto clave también es el tema de la estrategia de Employee Experience, ¿no? Qué importante es escuchar a tus colaboradores hoy en día. Si no escuchas a tus colaboradores, si no ellos no se sienten parte de la organización, esto termina no generando este ambiente o este ecosistema claro para poder empezar a innovar. Esto es clave. Ahora, cuando hablamos de innovación, ya yendo a la parte, digamos, divertida, cuando hablamos de innovación hablamos de muchas palabras. Pensamos en tecnología, pensamos en adaptación, en descubrimientos, en cambios. Hay bastantes conceptos, ¿sí? Pero ahí justamente hay un dilema del innovador que es justamente que les vengo a traer aquí, ¿no? Que es en este concepto de aquí. Está relacionado, por un lado, a la innovación continua, que es más que nada, porque a ver, hay dos tipos de innovación. Por un lado, la innovación continua, que lo que indica es
Digamos, tú tienes un producto y te está yendo bastante bien con él. Y lo que haces es vas a mejorar este producto, ¿sí? Vas a mejorarlo con alguna funcionalidad, como indica, valorada por un cliente y que ya cuentas con un mercado identificado. Entonces es una inversión a ganar, ¿no? Porque efectivamente es algo mejorado, pero a ganar. Pero por otro lado está la innovación transformacional, es decir, algo completamente distinto, en donde lo que tienes que hacer es probablemente mejorar ese producto, cambiarlo radicalmente o crear un nuevo producto con funcionalidades que han sido validadas, porque no puedes lanzar tampoco al vacío, hay que validar, pero con un mercado que no existe. Entonces, probablemente es un riesgo bastante grande, pero estas son las innovaciones que como indica su título, transforman todo. Y ahora, ¿cómo gestionar esto finalmente en mi organización? ¿No? Es importante, como vimos en el anterior slide, distinguir esto. Pero ahora, ¿cómo poder gestionar la innovación en mi organización? Y acá vamos tres conceptos bastante claros. Por un lado, lo que es el tema de la idea, ¿no? Crear este ecosistema, como comentábamos, crear este ecosistema, este ambiente en donde podamos identificar a los colaboradores, donde nuestros empleados o colaboradores se sientan completamente acogidos mediante diferentes grupos de interés que puedan tener, ¿no? Como vemos ahí, algunos ejemplos de lo que hace hoy en día SAP para comentarles y hacer un poco de símil. Existe una organización llamada New Ventures and Technologies, que lo que hace efectivamente es fomentar esta innovación y estos nuevos ventures internos en la organización, ¿no? Hablar lo que es un concepto de intraemprendimiento. Entonces, esto tranquilamente se podría reflejar a muchas organizaciones, ¿sí? En donde puedes enfocarte, por ejemplo, esta iniciativa de Creative IT para lo que es fomentar la innovación continua en temas de TI para la organización, ¿no? En temas, digamos, de repente para lo que es fomentar el conocimiento de nuevas tecnologías, con un ejemplo como ese de acá, que es el Innovator Challenge, es una iniciativa global de CAP para fomentar lo que es conocimientos en sus colaboradores de AI, ML y otros tipos de diferentes tecnologías que puedan existir, ¿no? Entonces, es un poco empezar a ir creando estos tipos de iniciativas dentro de la organización. Ese es un punto. Y empezar a crear esos ecosistemas. Segundo punto es esto de acá, ¿no? Crear la tecnología y yo también le llamaría la infraestructura, finalmente, ¿no? Crear, porque no solamente necesitas tener la gente, necesitas tener el ambiente correcto para poder empezar a innovar. Normalmente y vemos muchas organizaciones en el Perú y en el mundo, ¿no? Que separan bastante bien lo que es el trabajo de la innovación con el trabajo propio en la organización en el día a día. Si bien puede llevarse en paralelo, pero importante también es que haya un espacio específico donde puedas empezar a innovar y a generar estos datos, digamos, ¿no? Justamente SAP cuenta con el Innovation Center, que está presente en 5 puntos a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos, en China, en Alemania, ¿no? Entonces cuenta con diferentes espacios donde se dedican únicamente a mejorar e innovar sus productos. Entonces, ¿por qué nosotros como organizaciones no podríamos hacerlo acá en el Perú? Tranquilamente, ¿no? Hablamos de departamentos, hablamos de espacios, ubicaciones, sí se puede manejar de esta manera. Y el último punto que es clave, porque finalmente la idea, tener a la gente, tener la tecnología o la infraestructura, no puede, o sea, va a generar lo que es este producto armado correctamente, pero tiene que haber algo que potencie, que haga que escale, porque finalmente la innovación, digamos, puede sonar muy feo, pero no va a terminar sirviendo mucho si finalmente no escala y no termina impactando y agregando valor al negocio, ¿no? Entonces, generar esta escalabilidad es justamente lo que busca también cerrar este flujo de innovación, ¿no? Y donde, por ejemplo, ¿no? Como ven ahí en este logo, ¿no? SPIO es una incubadora y la idea es justamente esta, ¿no? Poder fomentar a través de incubadoras o de espacios donde puedas aprovechar lo que es conocimientos de mentores o de expertos en el tema, por conocimientos, como ven, por rubro o línea de negocio. Solo para darles un ejemplo, SPIO tiene incubadoras en 9 ubicaciones en el mundo. Hablamos de San Francisco, Múnich, Berlín, París, entre otras, ¿no? Y justamente ahí lo que hacen es, por cada una de ellas, empiezan a innovar en diferentes frentes. San Francisco ve recursos humanos, Berlín se encarga de ver la industria de consumo masivo, París se encarga de ver, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de procurement, entre otros, ¿no? Y empezar a segmentar esto para poder acoger, digamos, grupos de interés y fomentarlo, ¿no? Y no solamente indicarlo, digamos, al intraemprendimiento, no solamente interno en la organización, sino también hacia el mercado en general, ¿no? Abrirlo esto porque finalmente son opciones que permiten también, de una u otra manera, que la organización, primero, fomente este ecosistema emprendedor y, por otro lado, también este ecosistema de innovación en la organización. Ahora, solo para ir cerrando un tema muy puntual aquí, bueno, finalmente, ¿no? Como decimos, estos 3 puntos lo que generan es la innovación, ¿no? Entonces, al estar esos 3 puntos presentes es donde vas a poder pues, finalmente manejar esta innovación en la organización. Pero ahora, para cerrar nada más puntualmente para las organizaciones, eh,
5 preguntas de cómo empezar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas son las que ustedes se tienen que hacer? Por un lado, tener claro cuál es la cultura de mi organización, basada en esas 3 preguntas que presenté en un principio, ¿no? Luego, ¿qué innovación deseo realizar yo, ¿no? Como organización? ¿Deseo hacer una innovación continua? ¿Deseo hacer una innovación transformacional? ¿O las dos también? Hay que tener clara la magnitud, ¿no? Después, ¿cuento yo con el ecosistema, con el ambiente correcto para atraer a innovadores, para buscar innovadores dentro de mi organización incluso, ¿no? ¿Cuento con la infraestructura y la tecnología adecuada para innovar, con el ambiente adecuado para empezar a hacerlo, ¿no? Son preguntas que uno tiene que empezar a formularse, ¿no? Y finalmente, ¿tengo la capacidad para asegurar la escalabilidad de otros mercados, ¿no? Si tengo la capacidad en verdad de poder asegurar esto, ¿no? O sea, si de repente mi fortaleza, yo como industria, por poner un ejemplo, ¿no? Soy de la industria bancaria, entonces empiezo a orientarme a conceptos innovadores relacionados a la industria bancaria, ¿no? Entonces busco justamente aprovechar mi expertise y mi conocimiento para asegurar una escalabilidad completa en cada uno de los procesos de innovación que tenga, ¿sí? Eso es lo que venía a comentarles, en verdad era algo bastante breve, espero haya sido de bastante utilidad y por favor, bueno, cualquier cosa me pueden contactar o ubicarme ahí por seguirme por Twitter y si no también pueden descargarse la presentación también por este medio. Eso era todo de mi lado. Muchísimas gracias más bien por el espacio.